Ya, ahí estoy grabando y empezamos. Estamos Jorge Díaz, que él se va a presentar, prefiero. Yo voy a presentar nuestra relación un poco, que yo lo conocí en un taller en el Teatro La Memoria, de dramaturgia. No me acuerdo bien el nombre que tenía, dramaturgia del virus. Sí, una dramaturgia transdisciplinaria del virus. Exactamente. Y, y después me quedé escuchando un montón de videos tuyos y de audios y cosas y leyendo algunas cosas porque me parecía muy interesante como la eh, integración y la disidencia dentro de la institución académica de los doctorados y los postdoctorados, que es una institucionalidad más bien históricamente al servicio de la hegemonía del conocimiento y del poder, y que es terriblemente importante también meterse ahí como un lugar de lucha, y eso siempre me ha interesado. Creo que muchas feministas, como por ejemplo conocida Judith Butler, que tiene esos libros que nadie entiende, claro, porque escribe desde la academia, y es un lugar de lucha, porque escribe en ese lenguaje, en el lenguaje de la academia. Eh, y bueno, este ciclo que tenemos en Pranas se llama Conversando con, y la idea es invitar a gente que no necesariamente es terapeuta narrativo o narrativa, eh, pero que tenemos luchas compartidas. No pensamos lo mismo, ni tenemos que pensar igual, pero compartimos ciertos intereses, éticas, políticas, etc. Eh, ha ocurrido mucho que dentro de las mismas luchas muchas personas se centran como en las diferencias, pero cómo, pero cómo entiende la identidad de tal escuela, o cómo entiende la identidad de esta otra escuela, cuando las dos escuelas, claro, tienen diferencias, pero en el fondo están luchando contra algo que es tan urgente, como la patologización de las vidas, por ejemplo, y de la expresión humana, que pensamos con Carolina en Pranas que necesitamos tener conversaciones en las que veamos puntos de encuentro, generar intereses y una red y un entramado de puntos de encuentro. No porque las diferencias no sean importantes discutirlas, pero para que esas no tomen protagonismo y no separen finalmente, que sería como estar trabajando al poder. Bueno, y lo primero que te quería preguntar, Jorge, es cómo te presentarías. ¿Qué relatos aquí podrías compartir, identitarios, o de tu sensación de quién estás siendo? Sí, bueno, hola. A ti primero, Italo, gracias por esta invitación y también saludar a la gente que nos puede escuchar en algún momento, que ponga play a este video y nos escuche, nos vea eh, y esté aquí con nosotros, con nosotras. Bueno, como tú decías, mi nombre es Jorge Díaz. Yo soy de formación, estudié biología primero en la Universidad Católica y luego hice un doctorado en bioquímica en la Universidad de Chile, donde he estado trabajando ahí y ahora estoy terminando una investigación postdoctoral en el área de la neurociencia, pero también soy activista de disidencia sexual desde que entré a la universidad, en el pregrado, como que comencé a militar y a estar en distintos grupos, pero siempre grupos que hacían una intervención más pública desde las áreas desde el feminismo, principalmente desde el cuerpo, cómo poner el cuerpo en escena en la ciudad, también muy cercano, como yo decía, a la teoría feminista, y eso de alguna u otra manera siempre te hace cuestionarte lo que siento. A mí me gusta mucho el trabajo de una bióloga norteamericana que se llama Donna Haraway, que también es bióloga y feminista. Y ella decía que después del feminismo, por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo mirando células. Trabajo principalmente en migración celular, esa ha sido mi área de especialización, en distintos modelos, principalmente modelos de cáncer y ahora en modelos de astrocitos, que son unas células
que están en el sistema nervioso central, y ella decía que todas estas horas que hemos pasado de jóvenes, las personas que estudiamos ciencias biológicas, después del feminismo, uno cuando ya mira bajo el microscopio, uno puede ver solo células. Antes las células eran células, los organismos eran organismos, pero después el feminismo, que te hace una redefinición de cómo mirar la realidad, porque de alguna otra manera el feminismo es eso, es como un lente epistemológico, como que te permite mirar de otra manera, como que me costaba ver que las células eran células, ya no eran células, también son dispositivos sociales, también son modos de mirar, también son, no sé, estructuras históricas, también algunas, sobre todo, muchas células de cáncer, sobre todo las primeras, que se empezaron a estudiar, pues la gracia de las células de cáncer es que nunca dejan de proliferar, de crecer, son inmortales, así se llama. Entonces, cuando uno toma células de cáncer de una persona de un tumor, por ejemplo, las puede cultivar en un laboratorio y puede cultivarlas por años, décadas, siglos, inclusive si pasara el tiempo, porque no cambiaron se desprogramaron su estructura de crecimiento y de muerte, porque también la muerte es necesaria para la vida, se desconfiguró, se desorganizó y empezó en un proceso que primero se llama transformación celular y luego inmortalización, están inmortales, no se mueren. Muchas de estas células, por ejemplo, como las células HeLa, que venían de Enriqueta Lacks, de una mujer afroamericana que durante los años 70 tenía un tumor cervicuterino, y esta mujer murió, le tomaron sus células sin haber preguntado a su familia, una mujer que además murió muy pobre, y esas células fueron utilizadas y han sido utilizadas a nivel internacional por todos los laboratorios del mundo para miles de investigaciones. Se han hecho avances muy importantes con las células HeLa, HeLa, si la quieren buscar su historia, es muy interesante. Pero principalmente científicos del primer mundo, científicos blancos, se han hecho famosos y han aumentado su prestigio académico con estas células HeLa que provienen de esta mujer y nunca han entregado nada a la familia de esta persona, nunca, esta mujer además se murió sin saber que sus células iban a ser cultivadas en todo el laboratorio de distintas partes del mundo, esta familia ha tenido muchos problemas económicos y entonces al mirar las células HeLa y yo hacer tratamientos, también estoy viendo el colonialismo que hay ahí en la ciencia de haber tomado estas células y haber hecho investigación sin ni siquiera ayudar a la familia de la cual provino, ni siquiera tampoco establecer a veces mecanismos compensatorios o inclusive darle las gracias, porque en la ciencia es muy importante las personas que hacen la información de dónde vienen los recursos. Entonces, cuando yo veo una célula de cáncer de ovario HeLa, por ejemplo, no solamente veo una célula HeLa, sino que también veo un modo colonialista de investigación. Entonces, pero este tipo de preguntas te la hace de alguna otra manera el feminismo, te implica a hacerte estas preguntas. Y eso, estoy en esa transición también, yo digo que me interesa lo transdisciplinario en el sentido que lo trans significa, además de lo no binario, también significa lo trans algo que no está quieto, algo que se mueve. Y también las transiciones no siempre son, no solo son transiciones de género, sino que también hay transiciones epistemológicas, transiciones disciplinarias, transiciones en mucho. Y siempre son procesos complejos. Yo vivo esto de una manera, me parece interesante siempre conocer gente, establecer relaciones con otros y con otras, ampliar este deseo transdisciplinario que tengo, pero sigue siendo también un momento y un lugar y un periodo complejo, porque convivo en un contexto extremadamente conservador, tradicional, al mismo tiempo que colaboro con otros y con otras haciendo, por ejemplo, un taller de dramaturgia del virus, donde la idea era transmitir información sobre qué significa un virus, cuáles son las metáforas que subyacen en la imaginería de un virus, pero todo esto hecho de manera autodidacta. Entonces ahí ocupo el hecho de ser científico para transmitir información del feminismo, pero no sé si esto me lo validarían en el contexto científico. Entonces, también uno trabaja ocupando espacios de manera estratégica
Y mi idea principal en ese, y con esto termino, mi idea principal en ese taller era pensar que la biología también es una narración, también es una historia, y esa historia también puede cambiar. No son, a pesar de que pareciera de que no cambia, sí va cambiando, es muy difícil sí cambiarla, pero es una narración, una historia, una muy bien contada historia, la historia de la biología. Y también yo creo que esta historia nos pertenece a todos, y si estamos en un contexto de dignidad, de petición de dignidad, y que me parece que es hermosa y maravillosa la biología, creo que la biología nos pertenece a todos y a todas, y hay que romper las barreras de los laboratorios para que la biología también llegue a muchas más personas. Creo que de alguna manera eso la universidad sí hace, como que cierra los conocimientos. Entonces, a mí me interesa evidenciar que la biología, por un lado, es una narración y que, por otro lado, nos pertenece a todos y a todas. Mm, mm. La biología es política, ¿sí? Sí, claro. Y en ese sentido, como los relatos que se proponen a propósito de los estudios biológicos, construyen también ficciones políticas. Tú has hablado un montón del SIDA, por ejemplo, que es un súper ejemplo, creo, ¿no? En relación al uso político, a la construcción de verdades, de realidades y también como a la construcción de tecnologías de marginación, de explotación y de construcción de identidades. Las que son las sanas, las que son las higiénicas, digamos, las que son las que corresponden, eh, y las que no, las que hay que matar. Hay como un montón de analogías ahí, ¿no? Y la pregunta es como, eh, ¿qué rol, por ejemplo, juega el arte en tu activismo dentro del mundo de la biología? ¿Cómo los intersectas o si los A mí, intersectas o no? Entonces? sí. Quizá una de las maneras que he aprendido que se puede manifestar de otra manera la biología o contaminar la biología o también poder poner biología en el feminismo o en las prácticas artísticas. Una de las estrategias que yo he encontrado y que ha sido muy poderosa ha sido la escritura. Creo que escribir es muy importante porque es una manera también de esparcir el conocimiento, de llevarlo hacia otros lugares. Y también, por ejemplo, la acción performática, la acción en la calle o la acción con el cuerpo, también ha sido muy importante porque vincula ambas cosas. Ahora, ahí particularmente a mí siempre se me hizo muy presente cuando, en el contexto por ejemplo, de la infección y el coronavirus que estamos viviendo. Yo tuve la posibilidad el año 2019, justo antes del estallido, de que se iniciara el estallido, de ir a hacer una residencia con teatrólogas y con gente del mundo de la danza y del mundo del teatro a Cuba, cuya idea era juntar a artistas y a científicos que pensaran el concepto de la infección, previo al Yeah. coronavirus, porque una infección, en general un proceso de infección, conlleva primero un proceso de incubación, en el cual no hay síntomas, pero donde están pasando muchas cosas dentro de tu cuerpo, y luego cuando ocurre el síntoma, cuando tú sientes algo, empieza a salir toda la infección hacia afuera. Y eso, al parecer, son modelos que pueden servir también mucho para entender ciertas prácticas de creación y no sentirse a veces agobiado porque al inicio de los procesos de creación eh, cuesta que exista síntomas, cuesta que encontrar ideas, pero se está generando algo ahí. Entonces, esta vinculación entre, por ejemplo, el teatro también, yo siempre el teatro lo vi de alguna manera como un trabajo experimental, un actor o una actriz siempre repite de mejor manera su personaje o lo que quiere interpretar,
y busca repetirlo, buscar la entonación, encontrar el momento. Y yo, por ejemplo, cuando hago experimentos también, yo repito el experimento, adopto las condiciones, las voy cambiando, lo voy repitiendo, voy buscando de mejor manera cómo transmitir los resultados. Entonces, entre esta performatividad del cuerpo, por ejemplo, en la escena, y esta performatividad de los científicos cotidianamente haciendo experimentos, creo que hay una distancia que el pensamiento occidental hace que sea muy grande, que pareciera que hablar dentro de una placa de cultivo y un escenario, o hablar entre la escritura, o hablar entre una charla científica y un libro de poesía, pareciera que hay distinciones muy importantes. Existen, y a mí me las han hecho notar muchas veces en ciencia. A mí, desde que yo entré al laboratorio a hacer mi doctorado, el profesor, el director del laboratorio, a mí lo primero que me dijo cuando se dio cuenta que además me gustaba escribir y yo escribía, me dijo que en la biología no había poesía, que al menos no como se escribía la biología, y que eso tenía que dejarlo de lado para poder escribir ciencia. Entonces, me lo han dicho, pero yo no estoy de acuerdo y sigo no estándolo. Creo que sí hay biología, sí, perdón, sí hay poesía en la biología y, y que es necesario hacer estas conexiones. También algo que es muy importante y fuerte es que en general, para los grupos, para las mujeres y los disidentes sexuales en general, la biología ha sido utilizada siempre contra nosotros y contra nosotras, porque se habla del biologicismo. Muchas veces se habló que la mujer no podía entrar a la universidad porque no era natural, porque no era normal. Siempre se dijo de lo homosexual, las lesbianas que tenían un comportamiento anormal, aberrante. Se ha ocupado el lenguaje de la biología y el lenguaje de la medicina para castigar eh, a las mujeres y disidencias sexuales desde la invención de la ciencia. Entonces también creo que es importante que se hagan poros, que se abra esta relación entre, por ejemplo, arte y biología. Creo que el arte también lo que tiene a diferencia de la biología es que acerca, tiene una cosa más cercana, tiene una cosa más humana de alguna otra manera, no son procesos que están de manera abstracta. Creo Mm. que también esta relación con el cuerpo, con la gente en la danza, también he visto que como la danza y hay mucho movimiento, y como finalmente también la biología es puro movimiento, todos los sistemas que tenemos, digestivos, respiratorios, todo se mueve, todo tiene cierta organización, también se generan momentos de conexión entre ambos espacios. Mm. Y eso para mí ha sido como muy, muy enriquecedor. Creo que si solamente me dedicara a la ciencia, a la biología, mmm, perdería cierta creatividad, porque también como la ciencia surge de dogmas muy potentes. Mm. Pero también dentro de tu propia área, he visto, no sé, yo soy un lector bien nacido y que me gustan mucho todos los psicoanalistas como, por ejemplo, Solly Rolnik, la Mm. psicoanalista brasileña, o anteriormente Deleuze y Guattari, que también ellos trabajaban en las áreas de la psicoterapia, y ellos ocupaban conceptos de la biología como el rizoma, por ejemplo, para poder entender, o hablaban de la revolución molar, la revolución molecular, Mm. utilizaban conceptos desde la ciencia para poder aplicarlos a la manera en la cual entendemos el mundo, hacer narraciones del mundo. Entonces, siempre se habló también de la micropolítica, por ejemplo, que era a partir de los conceptos de lo biológico, como decía el concepto del rizoma, que es un concepto que se ha utilizado mucho de parte de estos pensadores postestructuralistas, además también rompen con la estructura. Entonces he visto cómo la biología puede servir para distintos ámbitos y cómo también puede contagiarse. Creo que sí, como ha tenido esta estructura más académica, tiene ciertas bases, ciertas formas estructuradas. Y esas formas estructuradas están para desestructurarlas, pero tenemos una estructura. Y a partir de esa estructura podemos repensar otras categorías. Entonces me llama la atención que he visto que del mundo de la danza, del mundo de la terapia, del mundo del teatro, del mundo de la escritura, les interesa toda esta narración biológica que nos construye y que también nos delimita como identidades. ¿Tú dirías que a ese profe
para él habrá sido amenazante saber que, o sea, fue necesario para él establecer con claridad que no había poesía en la biología y decírtelo. ¿Cuál es la amenaza que la poesía le puede hacer a la biología hegemónica o a la biología al servicio de la construcción de cuerpos e identidades hegemónicas? ¿Qué le puede hacer la poesía a la... O sea, a nivel práctico, que te, que ¿cómo se llama? Que te reject, que como que no te dejen entrar un trabajo, por ejemplo, Ah, ya, claro, que te porque rechacen un trabajo, que te rechacen un paper, por ejemplo, y que claro. nunca puedas publicar tu investigación, porque la investigación tiene que ser publicada de ciertas formas, ocupar cierta estructura. De hecho, cada vez más, por ejemplo, hay más programas que se están utilizando eh, y que analizan que la manera en que tú escribes tus resultados tienen que siempre las oraciones tener el sujeto, el verbo y el predicado. Evitar, por ejemplo, el uso del potencial. O evitar, por ejemplo, el uso de estos verbos compuestos, de oraciones subordinadas. Además, todo esto en inglés, como que todo el mundo, sea de donde sea, de Chile, Perú, Sí. Argentina, Taiwán, de donde tú hagas ciencia, solo se puede escribir en inglés, porque solo reciben tu publicación en inglés. Entonces, puede ser que no puedas publicar tus trabajos, eso a nivel práctico, lo primero que te voy a decir a nivel práctico, puede que no puedas publicar tus trabajos si tu forma de escritura es demasiado poética. De hecho, como te digo, la escritura ya está volviendo una cosa automática, o sea, hay que, de hecho, ocupar programas para poder hacer las frases más sencillas y directas. Eso tiene algo muy positivo porque cualquier persona en el mundo lo puede leer y lo puede entender. Sin embargo, creo que la ciencia no puede, y esa es mi principal decepción, la ciencia no puede ser la escritura de papers, la escritura de investigaciones científicas, como que yo no pensé cuando entré a estudiar ciencia, que ser científico o científique, era escribir papers. Como que para mí la ciencia es otra cosa, es muchas otras cosas, interviene en muchos otros momentos. También tenemos que romper con esta categoría de que los científicos somos los que estamos arriba y todas las otras disciplinas tienen que estar asociadas a nosotros y a nosotras, sino que yo creo que la ciencia tiene que ser parte de los procesos, romper con su idea jerárquica y ser parte de los procesos, y no siempre ser el director, porque por ejemplo a todas las personas que estudiamos ciencia, que quieren ser investigadores, que es una carrera particular dentro de la gente que estudia ciencia, te enseñan a hacer tu carrera para tú ser el director de tu laboratorio. Como que lo importante es ser el director, el dueño de una investigación, el dueño, tener alumnos, estudiantes que van a hacer tu trabajo. Y yo no estoy de acuerdo con esa visión. Creo que la ciencia es muy importante como para que solo se reduzca a escribir paper. Y ahí hay una institucionalidad y unas tecnologías de poder que estás describiendo súper claras. Y cuando dices esto es lo práctico, me parece que también es ilustrativo de que la poesía es amenazante entonces a ese ejercicio de poder que se va como alimentando a sí mismo para poder seguir como las células cancerosas quizás, inmortal, produciendo sus más saberes y más saberes y más saberes en nombre de la propia institución y de la propia ciencia. Exacto. ¿Y por qué te decepcionó eso? ¿Qué es lo que tú soñabas o con qué otros propósitos o esperanzas de este uso de los saberes? Eh, No sí, sé, no ¿qué sé, rompió? sí, no sé específicamente qué es lo que pensaba o qué es lo que añoraba, pero, pero sí sabía, pero sí tenía o sea, es que no pensaba nada, la verdad, como te digo, esto es como un proceso mientras ha ido ocurriendo. Claro. Me di cuenta que no, que no, que no podía solo ser eso. Y también por lo mismo he trabajado para que no sea solo eso desde mi perspectiva, al menos lo trabajo
personalmente, y también trato de que personas cercanas a mí se den cuenta que es muy importante romper con esto, porque, por ejemplo, en Chile existen muchos científicos, gente que estudia ciencia y que cuyas investigaciones quedan enclaustradas en estos papers que los leen pocas personas también en otras partes del mundo y es como solamente un trabajo personal, único. Mm. Te digo que no sabía muy bien antes porque yo provengo de una familia de clase popular, de gente proletaria, donde no existían... yo creo que te lo digo esto porque, por una cosa particular, Ujú. porque no tenía referentes de que era ser científico, pero sí me gustó siempre mucho sí me gustó mucho la biología, pero al mismo tiempo también me gustaba mucho las humanidades. Igual como era muy buen alumno, siempre también me dijeron que no podía dedicarme a las humanidades, que mejor me dedicara a la ciencia y que la humanidad siempre iba a poder hacer algo. Me acuerdo que siempre me dije, por eso después de entrar en el colegio me mandaron al biólogo y me dijeron que por ahí tenía mejor futuro, entre comillas. Y no sabía muy bien, te digo eso, porque no tenía estos referentes. Tengo una familia, mi padre es garzón, mi madre es dueña de casa, no fueron a la universidad, no crecí con esta capital cultural que se dice, que es muy importante que uno lo ve, en el sentido en que, por ejemplo, yo he tenido compañeros o compañeras que tienen padres que también son científicos, o no sé, astrónomos, y se han dedicado toda su vida, por ejemplo, a estudiar la estrella 468, o tienen tíos que se han dedicado toda su vida a estudiar la proteína 586. Y para ellos parte de su cotidiano y de su vida normal, que la gente se dedique a estudiar una estrella, la gente se dedique a estudiar una célula toda su vida, es parte del cotidiano. Y yo siento que de alguna manera traiciono a mi clase y traiciono a mi gente si yo solo me dedico a estudiar la proteína 468, que quizá es muy, o sea, no digo que no sea importante, todo esto, lo que yo hago también, lo que hacen los científicos, todo es importante, no digo lo contrario. Pero frente al contexto social que vivimos, frente también a este patriarcado tan profundo que seguimos viviendo de una manera aterradora, creo que no puedo solo dedicarme a estudiar la proteína 485 toda mi vida y no abrir ese conocimiento. Pero te digo que hay gente que por una clase, por eso decía por el tema de la clase, están acostumbrados, crecieron sabiendo que tú si eras estudiar ciencia ibas a ser un experto en una proteína X. Mm. Yo no crecí con eso, no sabía qué era, a mí me interesaba el mundo, me interesaba la biología, siempre sí tuve muy buena formación en el colegio porque me incentivaron mucho la curiosidad. Siempre y sigo, creo, siendo una persona muy curiosa y creo que eso es lo que me permite seguir moviéndome un poco. Pero entonces, no sé qué imaginaba, pero sí no imaginaba, o a medida que iba pasando el tiempo, no, creo que no puede ser solamente eso. Si había alguna imagen en tu mente, no era esa necesariamente. No era esa necesariamente, claro. Oye, ¿y tú crees que estoy pensando en como estas luchas que son más desde adentro, como desde los lugares de más hegemonía? Por ejemplo, hay gente yo trabajo en consulta privada bastante. También trabajé en contextos de Sename y así, pero ahora me dedico a esto. Y mucha gente que formamos eh, trabajan en PRM, Sename, COSAM, etcétera, como en lugares donde tienen que, eh, instituciones donde tienen que reproducir prácticas que ellos están viendo que no, ellos están viendo que no calzan con lo que ellos quisieran hacer. O sea, que tienen que negociar, tienen que buscar esto que tú llamaste como poros, en esta metáfora más de la piel, supongo, o de más orgánica, o no sé, que uno podría usar otras metáforas también como fisura, como grietas en los muros,
o como excepciones, o desenlaces extraordinarios en los textos, etcétera, pero que son estos lugares, o puntos de fuga. ¿Cuáles tú dirías que han sido puntos de fuga para ti, o poros para ti? Porque me imagino que también has tenido que hacer un montón de cuestiones, como a regañadientes, estoy especulando. O sea, yo he mantenido una, si logro hacer un postdoctorado ahora, he tenido que hacer desde mi práctica científica la práctica muy tradicional. O sea, en el mundo científico yo tengo una carrera tradicional, publicación de paper, congresos, becas, eh, publicar sobre la proteína 468 y su efecto sobre la proteína 634. Eso es parte de mi trabajo, muy tradicional dentro del mundo científico, porque también, si uno no lo hace, no tienes cómo vivir, porque la única manera en la cual, por ejemplo, a mí siempre me ha pasado eso, que por ejemplo, un taller como el que hice en el Teatro de la Memoria, que es un taller abierto donde tomé información de la biología, la inmunidad, y lo compartimos con personas que no necesariamente vienen del ámbito de la biología. Nunca sé, por ejemplo, si ese tipo de talleres, de actividades, pueden, inclusive, si yo las pongo en el informe de la beca que tengo, pueden inclusive jugarme en contra. ¿Me Claro. entiendes? Pero ahí yo lo hago como un científico también, activista, feminista, pero estas personas a mí me han dicho muchas veces que es leído como distracción, como se distrajo, como no, perdió el rumbo, que es lo que necesitaba, pero yo igual aquí estoy transmitiendo, también me sentí en ese taller donde nos conocimos también como un divulgador de la información científica, desde otros lugares, desde otros espacios, pero también sentí que uno ahí estaba haciendo una práctica de divulgación de la información y de pensar juntos y juntas. Entonces, como te digo, para mí, por eso digo que estas transiciones o estos momentos de ir mezclando los conocimientos son momentos complejos, pero además también te requieren el doble trabajo, porque lo que yo me he dado cuenta es que tengo que seguir con mi práctica científica tradicional, pero al mismo tiempo tengo que estar haciendo otras cosas, tengo que estar escribiendo, por eso digo que para mí es muy importante la escritura, estar escribiendo proyectos, presentaciones, opiniones, pero al mismo tiempo también estar haciendo talleres o participar de performance cuando se puede, o participar de marchas, de activismo callejero cuando se puede también. Hay que estar al mismo tiempo que estás haciendo tu trabajo, estar haciendo otros. Y esto hay que tomarlo como una labor que va a ser eterna, que no es no se acaba ni mañana ni pasado, sino que es un trabajo eterno de ir mezclando, de ir conectando, de ir acercando también, porque creo que muchas veces sirve también para acercar los conocimientos. Y entonces, como te digo, yo siento que se hace todo al mismo tiempo. Se necesita y se requiere hacerlo todo al mismo tiempo, porque no hay otra posibilidad. Bueno, me dijiste que de alguna forma este activismo honra una historia de vida y unos saberes y un contexto donde tú creciste, una historia tuya que no tiene que ver que no está directamente vinculada con el mundo de la academia y esta cosa como transgeneracional de la academia, eh, como pero me imagino que conoces a otras personas que tampoco vienen de ese mundo y que se han metido, por ejemplo, en ese mundo, sin cuestionarlo, como con la aspiración de abrazar ese otro estilo de vida. ¿Qué te ha hecho a ti mantenerte como, yo no sé si esto se llama una resistencia o como una disidencia dentro del ser biólogo, en la que estás haciendo cosas en paralelo y que lo tienes súper bien definido? Es como, hago esto y acá no puedo hablar en poesía, acá tengo que hablar, o sea, como poesía, como lo entendemos, digamos, más rudimentariamente, pero tengo que cumplir con las normas del lenguaje, porque si no, desaparezco de estas plataformas.
Y supongo que estas plataformas son plataformas de poder en las que te puedes parar a hacer esto otro desde lugares de mayor influencia. Entonces, y esto otro también va sosteniendo, me imagino, al mismo tiempo tu trabajo al otro lado, digamos, que quizás no sería posible para ti sostenerlo emocionalmente, no sé. Pero, ¿cómo una de las cosas que me estás diciendo que son necesarias para esos poros es saber que son dos mundos distintos y que hay que trabajar doble y darle el doble de tiempo, que es como el activismo? Eh, ¿Qué otras cosas son importantes? Porque me imagino que comentarios como el de tu profesor, aquí no se hace poesía, y como muchos otros comentarios, eh, son intentos de traerte, de marginarte de esto otro que a ti te interesa. De decirte, a ti te gusta todo eso, pero eso distrae, eso no está correcto, eso está de más, estás perdiendo tiempo, te estás perdiendo, ¿verdad? Sí. Hay habilidades ahí de decir, habilidades como de cuestionar esos discursos, de no tomarlos en serio, de identificarlos de alguna forma, de hacer discernimientos y decir, ok, el profe me dice que no hay poesía, pero me dijiste hace un rato, pero yo no estoy de acuerdo. Como de cuestionamiento a la autoridad de un profesor que es dueño de este espacio. ¿Cuáles son estos otros poros, estas otras habilidades que son necesarias? Lo pienso y te lo pregunto, Jorge, pensando justamente en otras personas que pueden estar en estos dilemas de decir, me gusta mucho este mundo, pero al mismo tiempo creo que es necesario desordenarlo, hacer algo en paralelo, disentir, el derecho a disentir. Y por eso te lo pregunto, como con la esperanza de tener esta conversación de cómo se puede hacer, cómo lo has hecho tú, qué te ha servido a ti. Mira, son varias cosas. Hay gente, claro, que proviene de mi misma clase social y que se ha querido adaptar rápidamente a estos contextos científicos sin criticarlos y sin tener una vida tranquila. Sí, también mucha gente quiere tener una vida tranquila dentro de lo que el sistema te permite y sobrevivir, porque ya es bien complejo mantenerse vigente en el mundo científico, no es algo sencillo. Requiere mucho trabajo y mucho estudio y mucha perseverancia y mucho, sobre todo, tener una actitud positiva frente al fracaso, porque nosotros vivimos más de fracasos que de éxitos en la práctica cotidiana. A veces uno está haciendo un experimento 5 días seguidos y al quinto día algo no resultó y son 5 días de trabajo que no obtuviste un resultado. Entonces es un momento duro, es un contexto complejo que requiere harto compromiso, Mm. mantenerlo y sostenerlo, y también es heroico hacerlo desde el sur, desde Chile, porque en general también es cierto que pareciera que la ciencia está hecha para ser pensada y ser desarrollada en el primer mundo, porque todo requiere mucho dinero. Todos los reactivos que nosotros utilizamos cotidianamente son súper caros, no logran tener, no es un precio que uno pueda decir, a diferencia de lo que se puede hacer, por ejemplo, no sé, en contextos de humanidad o de arte, que por ejemplo, no sé, no te ganaste el fondar y uno dice, bueno, lo vamos a hacer igual, de alguna otra manera lo hacemos. El proyecto en ciencia es imposible porque no puedo yo ir al microscopio sin pagar la hora del microscopio, no puedo hacer un experimento si no ocupo el anticuerpo, y el anticuerpo, para el desarrollo del anticuerpo es muy caro, entonces es imposible hacerlo sin Claro. financiamiento. No está dentro de las posibilidades. Entonces, frente a eso, yo entiendo que la gente quiera solamente mantenerlo. También hay otra cosa que es importante y que es que hay igual cierto amedrentamiento en que uno diga y critique estas cosas y que uno abra este mundo científico y que explicite estas contradicciones. O sea, da miedo, ese es el punto. A la gente le da miedo criticar, le da miedo estar en contra. Porque dentro del contexto científico también, cuando yo termino, por ejemplo, mi trabajo en un lugar y quiero tener trabajo en otro lugar, en otro laboratorio, en otro país, lo que más importa, además de tu currículum, es que el tutor, la persona que te dirigía, te haga una buena carta de recomendación.
y si te recomienda, y si dice que esta persona es problemática, es muy política, critica mucho, no está de acuerdo, eso la otra persona no te van a contratar, por más que tenga 1000 papers no te van a contratar porque se cree mucho en lo que diga el tutor anterior. Entonces es muy importante la recomendación. Entonces por eso digo que hay gente que ni siquiera va a decir, nunca va a estar en contra de nadie porque después necesita esta recomendación. Mm. Pero creo que la ciencia igual de alguna u otra manera avanza y progresa, no en el sentido evolucionista, pero sí cambia su perspectiva de visión con la gente que se arriesga al cambio, con la gente que se opone, con la gente que dice que no, aunque Mm. tienen complejidades. Y me ha mantenido todo este tiempo y también quiero hacer esto porque creo que ser disidente sexual, yo ya nací en un contexto, en un mundo en el cual no acepta, este mundo no acepta ni mis deseos, ni mi modo de expresarme, en general mi deseo y modo de expresarme, mi modo de ser en el mundo, mi manera de ver el mundo, ya no lo acepta por el hecho de yo no ser un hombre heterosexual. Entonces, frente a eso, de alguna u otra manera, ya estoy como ser, una vez leí no sé si era cierta o no, pero era de Miguel Enrique, del Revolucionario de Izquierda, decía, hay que ir a mirar a los maricones, decía él, porque son los que mejor saben vivir en clandestinidad, son los que han sabido sostener esta realidad sin que necesariamente los aprecien, porque también esto es una batalla de sobrevida. ¿Cachai? Entonces, como que también yo vivo en un mundo completamente heterosexual, pero también entrar a la ciencia fue como una escala de este mundo, entonces tampoco es algo tan distinto dentro de lo que uno se... Y también uno ha sabido negociar, como te digo eso, Sabía me gusta esta idea que tienen algunas feministas que hablan de la identidad estratégica, o lo esencialismo inclusive es estratégico, en cierto momento y en cierto momento no, porque tampoco sirve. Nunca me ha gustado, por ejemplo, aunque soy activista, nunca me ha gustado la figura del héroe. Creo que el héroe, no sé si es necesario el héroe, o sea, hay un Brecht parece que decía, desgraciado el país que necesita héroes, no necesitamos héroes, necesitamos colectividad de gente que trabaje en conjunto para hacer cambios sociales, entonces tampoco me interesa ser un héroe, ni un ejemplo absoluto, no me interesa ni los santos, ni los próceres, ni los héroes, como que a pesar de que puedan ser muy importantes para todos, desde lo religioso hasta el activismo, también el activismo necesita de héroes, a mí nunca me ha interesado la figura del héroe. Entonces, por lo mismo, uno tiene que saber moverse dentro de ese contexto. Creo que ser disidente sexual es lo que me impulsa a seguir haciendo eso. Y como te decía al inicio, eh, creo que la biología ha sido siempre utilizada para castigar a las mujeres y a los disidentes sexuales por decir que esto no es normal. Y me he dado cuenta que hay un gran grupo de investigadoras, por ejemplo, una investigadora, Daphne Joel, una neurobióloga, que ella demostró que el cerebro de los hombres y las mujeres no son distintos, sino que son mosaicos de activación. Entonces no hay una diferencia en que hay cerebros distintos. Y ella lo hizo esto en el contexto más tradicional, lo publicó en paper, en revistas de alto prestigio académico, pero su resultado fue que no hay cerebro masculino ni cerebro femenino, sino que hay mosaicos de activación y tuvieron que aceptarlo porque hizo los experimentos, se lo publicaron y ella hizo un cambio dentro de la biología, ocupando las armas de la biología para decirle que esta idea de que las mujeres son malas en matemáticas y los hombres son mejores en matemáticas, entonces por eso hay más ingenieros, no hay ningún sustento biológico en la diferencia sexual de que las mujeres sean más malas en matemáticas. Eso no existe. Entonces, pero ella lo hizo utilizando la estrategia de la ciencia tradicional, ocupó su lenguaje y lo dio vuelta y nos entregó una información que sirve para el activismo, para entender. Entonces, yo me he dado cuenta que sí, estoy en este proceso de ir entendiendo e ir conectando los conocimientos, que no es algo sencillo, pero creo que es muy importante porque es necesario que existan científicos en el área de la biología, todas las áreas son importantes, pero por ejemplo en las áreas de la humanidad, en el área de las ciencias sociales o el arte o el teatro, existen grandes referentes de disidentes sexuales en esas áreas. Sin embargo, en el área científica no existe y creo que estamos en un terreno muy,
muy importante para la sociedad, como es la diferencia sexual, por ejemplo, que se ha ido construyendo todo un ideario de que al final siempre cuando se quiere apostar a hacer una diferenciación de cualquier cosa, en general siempre se va a decir, bueno, ¿es hombre o es mujer? Entonces, esto finalmente, ¿qué hay ahí? ¿Qué tan biológico? O sea, hay una diferencia sexual que es biológica, eso está claro. Hay un dimorfismo sexual, podríamos decir, dos formas de genitales, de sexo o de algunas expresiones de género. Pero eso no significa que seamos completamente distintos. Yo creo que la sociedad ha aportado a que realmente nos entendamos hombres y mujeres y todas las variantes que existen entre los hombres y las mujeres como dos polos separados y que si te das cuenta siempre al final hay una explicación supuestamente biológica. Pero esa explicación biológica muchas veces no se ha dado. Imagínate que recién alguien dice que no hay cerebros masculinos ni femeninos, cuando siempre se subentendió entonces que los cerebros son masculinos y femeninos, entonces por eso hay gente, pero nadie lo había estudiado. Creo que eso es muy importante, creo que por eso sigo acá, porque creo que es importante hacer tomar la ciencia para poder cambiar ciertas estructuras sociales y culturales. Creo que la ciencia sigue teniendo una preponderancia y una supremacía dentro del contexto y con esto del coronavirus y la vacuna va a seguir teniendo más importancia en el mundo. Creo que ahí también tenemos que tomarnos esos espacios. Mm. Y creo que también, la última cosa que te quería decir, es que también leyendo, sobre todo sobre políticas del SIDA y gente que ha dejado archivos de lo que ha significado esta pandemia, muchas personas también han dicho que el activismo o hacer este trabajo de sacar información, de transmitir información de otros ámbitos del feminismo, mezclarlo con otras categorías, hacer acciones públicas, escribir públicamente, dar tu nombre, mostrar las críticas, también es una forma de terapia, también es una manera de sostenerte, porque uno nunca lo puede hacer solo, tiene que hacerlo con otros y con otras, y esas otras personas tienen que estar apoyándote, ir construyendo historias con otros y con otras. Entonces, de alguna otra manera, este activismo también yo creo que para todas las que somos activistas es una forma de terapia, es una forma de mantenernos vivas y conscientes y nos permite seguir resistiendo. Y cada vez que he hecho estos talleres o que hago alguna actividad y conozco a otras personas, me da la razón de que hay que seguir, porque es importante, al menos para mí, abrir este lenguaje hacia otros espacios. Mm. Como la biología al servicio de proyectos políticos más amplios, políticos en el sentido de justicia, de integración, de inclusión, o al menos de, no sé, de promoción de dignidad y justicia social, por ejemplo. O sea, em, eso es algo que te mueve, digamos, en sostenerte en estas dos pegas, en estos dos trabajos. Claro, todo trabajo, que también, como te digo, siempre son trabajos que se van mezclando. Sí. No podría hablar de todas estas cosas si no hiciera la ciencia y claro, sí, es importante. Y también, como te digo, creo que leyendo sobre todo estos testimonios, sobre todo de muchas mujeres que al principio, y sobre todo mujeres lesbianas que fueron muy importantes para la lucha contra el SIDA en Estados Unidos, ya también han hablado cómo haberse mantenido en talleres, en protestas, armando Mm. intervenciones, les permitió también sobrevivir, son maneras de hacer terapia, ahora que todo el mundo también de alguna manera hace terapia para poder sobrevivir a esta realidad tan difícil. Yo siempre, nunca he necesitado, creo, terapia, porque creo que el mismo activismo, el mismo trabajar con otros, con otras, también dentro de lo que cada uno entiende por activismo, porque mi activismo también es un activismo bastante particular, relacionado en un contexto, tampoco, por eso digo, no me interesa este activismo tampoco tan representacional, no sé si yo puedo representar a Claro. mucha gente, represento a ciertos contextos muy particulares, me ha permitido también seguir manteniéndome, seguir sosteniéndome y me doy cuenta también todavía que cada vez que digo que soy científico en un contexto político, feminista, llama la atención, es como sale del contexto, no es Mm. lo que se esperaba. ¿Y qué podría aportar yo desde ese lugar? Entonces como que también a mí eso me da fuerzas para seguir, porque creo que todavía es necesario, sobre todo también dar
no sé si modelos, pero sí entregar otras formas dentro de la academia. Creo que la academia tiene que abrirse a entregar otras maneras de existencia que no todo el mundo, primero que no todo el mundo es heterosexual, que eso es algo que puede ser muy de perogrullo, pero que en el contexto del científico, que todos los años, no sé, yo lo he visto, se hace el premio al mejor científico, como también es muy clásico esto de premiar a la gente, siempre también se habla sobre las vidas de estas personas. Y siempre son personas heterosexuales. De hecho, muchas veces son personas que tienen padres que han sido científicos, personas que tienen familiares, su esposa también es una científica, no sé. Entonces, también establecer otros modos, creo que eso es importante. Ahí en ese aspecto a mí, ya a veces ahí me puedo poner mi biografía y puedo poner quién soy y qué es lo que hago, para también entregar quizás moldes a otras personas, a esos disidentes sexuales que les interesa la biología, pero que obviamente que es mucho más atractivo porque vaya a estar en un ambiente mucho más acogedor para tus intereses si te vas a estudiar, por ejemplo, humanidades o literatura, que maravilloso, yo no estoy en contra de eso, sino que creo que hay un desequilibrio, porque en el mundo científico hay muy pocas mujeres también, no es Claro. que entren, pero muy pocas se mantienen, disidentes sexuales casi no existen, o muy pocos, y como sabemos, la representación también es muy importante cuando las personas han visto a personas negras, por ejemplo, representar la pantalla, no de una manera fetichizada ni tradicionalmente como se ha hecho siempre, o personas afrodescendientes, o personas de otras nacionalidades, o personas también con otras capacidades, personas ciegas. Yo hice el año pasado un trabajo con un grupo de personas ciegas. Es muy importante la representación, ver que hay otros que también están ahí, y Ujú. eso a mí me da mucha eh, energía y fuerza para seguir. Mm. Shots de esperanzas. Sí. Como Shut up. shot de sí. Jorge, ¿te puedo hacer unas preguntas más cortitas para estos últimos 10 minutos que quedan? Claro. Eh, Transfeminismo, feminismo, teoría queer. ¿Cómo definirías las distintas luchas y en cuáles te insertarías más quizás o te sientes más cercano? En una primera instancia siempre o sea, comencé a sentirme muy cercano sobre todo al feminismo porque tú fui una persona que entró de una manera bien extraña al feminismo porque yo partí leyendo, no sé, por ejemplo, a Judith Butler, a la pensadora queer, que ella hablaba de feminismo y hablaba, me acuerdo que uno de los primeros textos que leí de ella nunca me voy a olvidar mientras estaba estudiando ciencia y esperaba como para entrar a un laboratorio, porque a veces teníamos como unos bloques muy largos de esperar entre un laboratorio y otro, entré a la biblioteca de humanidad y encontré un libro de ella y que se llamaba Críticamente Subversiva. No entendía muy bien lo que hablaba, pero me daba cuenta que todo lo que decía a mí me identificaba, porque tampoco nunca yo me identifiqué solamente como un chico gay, como que también tuve novias, por ejemplo, en la universidad también me gustaron chicas, pero también me gustaban chicos, no tenía una cosa tan identitaria, pero sí sabía que no era heterosexual. Y Butler hablaba que la identidad era más fluida, que no necesariamente había una sola forma de relacionarse sexualmente. Entonces, todo eso a mí me daba mucha... Y ella decía que todo este pensamiento que pone en cuestión tanto el binarismo de género, de lo masculino a lo femenino, como el binarismo biológico del sexo, el macho y hembra, pero también a las categorías del deseo, como el deseo heterosexual y homosexual, que también podían ser más allá que estos binarios, tanto del sexo, el género y el deseo, a eso ella lo llamaba feminismo. Entonces yo dije, me interesa el feminismo, entonces entré ahí al feminismo. Pero también después me di cuenta que no, porque, o sea, depende, porque el feminismo es plural, son muchos feminismos, hay distintos tipos de feminismo. Pero también después me daba cuenta que siempre me dijeron, no sé, afeminado, niñita, y en algunos contextos feministas me recordaban todo el rato que yo era supuestamente un hombre. Entonces ahí yo no entendía, porque me decían primero, si me dijeron afeminado, mujercita, y después los contextos feministas, en algunos contextos feministas, me dijeron que yo era un hombre. Entonces como que me tiraba a la categoría de hombre en sí, a una categoría que yo no me representaba. Entonces ahí me di cuenta que habían ciertos feminismos, y dentro de esos ciertos feminismos había el transfeminismo, que el transfeminismo decía que se abre a otras identidades y no solamente
a la identidad de la mujer cis. Y el feminismo, el transfeminismo se abre a otras posibilidades. Es muy importante que también exista este feminismo solo de mujeres cis. Es necesario también. El punto es que es amplio, por eso la gracia es que el feminismo es amplio, cada uno puede encontrar su lugar donde poder ejercer relaciones con otras personas. Entonces, también el feminismo sí, pero también era complejo. Solamente existe feminista, sobre todo todavía afirmando o escribiendo como Jorge Díaz, Claro. entonces también siempre eso fue complejo, entonces por eso transfeminismo, porque se ampliaba, no era importante en verdad eso, sino que era importante tu lucha, tu manera de ver el mundo. Y lo queer, por Butler, porque también fue un pensamiento, una teoría que surgió dentro de un contexto académico, pero que puso en tensión muchas cosas y que se abrió. O sea, eso es muy importante porque lo queer también no solamente significa homosexual, lesbiana, trans, LGBT, sino que también los queer eran las personas que no tenían las capacidades que la sociedad considera que son las idóneas, o sea, las personas ciegas, por ejemplo, las personas que tienen problemas, personas cojas, las personas que también son las personas gordas, está todo también el activismo de las personas gordas, que también hay una idea también de belleza, de ser flaco, también el mundo gay para mí nunca me sentí como parte de esas estéticas tan gringas, tan iguales, como que para mí siempre lo interesante de estar con otra persona en su amistad o en su relación afectiva era que somos distintos, como que nunca entendí esta cosa como narcisista del homosexual de gimnasio, de tener un otro homosexual de gimnasio igual al frente como una masturbación, no sé, nunca me pareció muy interesante la verdad. Y además también después me empecé a dar cuenta que había un clasismo así Mm. pero absoluto, entonces tampoco me interesó y eso te diría, como así, esta variante y llegar a lo queer también como algo que pone en tensión modos. Y creo que Mm. también ahí quizás se me conjuga todo esto en lo que nosotras hemos denominado de alguna otra manera disidencia sexual, que conjuga, que tampoco es una identidad, es un posicionamiento frente a la vida, porque yo conozco muchas mujeres que tienen prácticas heterosexuales, es decir, tienen sexo con hombres, pero que para mí ellas son disidentes también por su trabajo, por lo que hacen. Entonces tampoco es solamente una identidad o una práctica. Hay Mm. homosexuales que tienen prácticas sadomasoquistas, tienen prácticas perversas, pero que en la práctica cotidiana son personas que mantienen el statu quo, la organización, son clasistas, a pesar de que puedan en su vida privada tener prácticas sexuales perversas en el sentido de lo que la psicología llama perversa, no, para mí no son perversas, pero lo que la psicología puede llamar perverso, pero sostienen cotidianamente un sistema tradicional. Entonces, por eso para mí no es solamente una práctica, sino que es un modo de vida, y ese modo de vida ahí, quizás la disidencia sexual se me hizo sentido. Entonces, entre transfeminismo, feminismo, teoría queer, quizás te diría disidencia sexual. ¿Y te identificarías como un biólogo disidente también? Sí, Y, sí, creo que sí. ¿sí? Claro, porque la disidencia también uno disiente dependiendo a un contexto. A mí eso Mm. me interesa, porque el disenso es respecto a ciertos contextos y quizá no otras cosas. Uno no disiente de todo. Claro. O sea, para mí sí, sería muy importante, es importante, pero como te digo, necesitamos sobrevivir, necesitamos vivir, Sí. necesitamos mantenernos, porque estamos en un contexto eh, neoliberal, clasista, racista, y todos reproducimos este tipo de cosas. Por eso a mí me gusta también eso, pensar no una identidad inmune, yo también puedo cargar con muchas de estas cosas, no soy el activista no sé, por ejemplo, no sé si es muy polémico decirlo, pero por ejemplo, a mí me encanta también todo lo que ha hecho Lemebel, pero también siento que Lemebel como que de alguna u otra manera se ha santificado. O sea, para mí Claro. es importante que las personas hayan tenido todas las complejidades, como que Lemebel me interesa en su complejidad y no Mm. necesariamente en su iconocidad casi santificada, porque de verdad que pareciera que esta persona era un santo, o no sé si soy yo el que tiene esa sensación, pero a mí me pasa que siento que la gente tiene la sensación de MB como un santo, y es muy importante, y por eso no me interesa eso, a mí me interesa
todas esas contradicciones, esos errores que puede uno tener y cometer cotidianamente, pero tratar de ir solucionándolos, obviamente que no dentro de categorías tan grandes como el clasismo, esas cosas como que ya, o la homofobia, todas esas cosas uno se trata Ah, de ir eliminándolas, el arribismo, por ejemplo, que es como parte constitutiva de la identidad nacional, el arribismo. Entonces también uno va contra esto, pero eso no sí, pero vivimos en una sociedad capitalista. mm, Entonces, o la competencia, yo me formé en ciencias compitiendo. O sea, la beca que a mí me dan es una beca que a otra persona no se la entregan. Y yo exacto, tengo que luchar para que a mí me la den. En claro, vez de luchar para que haya más becas, que es lo que deberíamos hacer, se lucha para que tú te la ganes. claro. Entonces, yo trato de esa competencia ir eliminándola de mí, pero no puedo dejar de pensar que he crecido y me he formado en un contexto en el cual lo más importante es competir. O sea, es una lucha, un trabajo de ir repensando ese tipo de categorías y abrirse a esas posibilidades y cotidianamente ir tratando de eliminar ese tipo de situaciones, como por ejemplo te podría decir principalmente la competencia, como algo muy característico del mundo científico. Y el heroísmo individualista también. Claro, y que dijiste, no sé si es muy polémico, claro, por el cariño que hay por Lemebel y todo, pero claramente es un fenómeno social que ocurre, ¿no? Con Camiroaga también, digamos. Como, Exacto, exacto. eh, y no es Lemebel, entiendo yo. O Sor Juana Inés de la Cruz, o no, ¿cómo se llama esta Sor que se ganó un premio Nobel? La Teresa Calcuta. Teresa Me Calcuta, refiero a claro. eso. Como Sí, Lemebel para mí es un referente como más cercano, la pero te Santísima. digo, como Sí, los referentes son así todos. claro, y que de alguna forma promueve el discurso de la perfección en la lucha, de la congruencia total, y eso supongo yo que solo beneficia al poder hegemónico, porque es imposible lograr la congruencia total o esa inmunidad o esa perfección en la lucha, como abrazar la imperfección, abrazar las caídas, abrazar la idea de que estamos eh, de que formamos parte de este entramado social y que es imposible salirse de él y que aunque no queramos siempre estamos reproduciendo prácticas hegemónicas y siempre estamos ejerciendo algún tipo de poder y no siempre ese poder es colaborativo y constructivo, muchas veces es tóxico es súper súper bonito, súper importante como lo que has estado diciendo en este sentido, como abrazarnos en esa imperfección y aliarnos en traernos de vuelta entre todos. Eh, Sí, me gusta también como esta idea por ejemplo, la historia siempre se construye a partir de los exitosos. claro. En cambio, quienes fracasan muchas veces por vergüenza nunca han dejado como registro de sus caídas. Y creo que tenemos que muchas veces aprender del fracaso, porque nos enseña mucho más que el éxito. Entonces también es importante, como dices tú, abrazar estos lugares, siempre haciendo la nota y la distinción de que la idea es cambiar esas cosas malas que nos han constituido. Mm. Pero también reconocer que también fracasamos, que también nos equivocamos, y a partir de ahí ir construyendo. Yo lo pienso sobre todo por lo que está pasando en el último tiempo, en el cual creo que también tiene que ver quizá con la red social, se genera o es necesario la búsqueda de identidades inmunes, de identidades como casi santificadas, inclusive para nosotros, para los disidentes, te digo que son necesarios los ejemplos, te lo dije anteriormente que es necesario que existan científicas feministas que pongan en cuestión esto, es necesario que existan estas personas, obvio, pero lo que yo pienso es que también esas personas están atribuladas dentro de también de contradicciones que tienen que luchar por ir cambiándolas, pero pero no me gustan ni los héroes ni los mártires. La idea es como convivir con eso, ayudarnos a ir cambiando,
obviamente, por eso te digo siempre con esa, porque también a veces está como esta idea de como, bueno, es así, no es así, la idea es que cambie y que sea mejor. Pero, pero dentro de esas contradicciones también nos movemos, tratamos de articular relaciones, tratamos de articular cosas. Mm. Tengo muchas preguntas y quedo con esa sensación de, bueno, transparentar en este video que estuvimos conversando como 20 minutos antes, por primera vez tú y yo conversando fue muy agradable esa parte de la conversa. Después uno pone rec y algo cambia y uno dice, ¿por qué no seguimos en eso nomás? Pero ha sido para mí súper, súper grato conversar contigo. Creo que pueden haber muchos temas también que me quedo con ganas de preguntar y de conversar y de también discutir y así que te agradezco un montón. Yo creo que va a ser súper súper rico para mucha gente poder escucharte en estas reflexiones. Así que gracias Jorge por darte el tiempo. Además es súper tarde cuando estamos grabando este video y tú venís de trabajar así que gracias por todo eso, por la presencia. Gracias a ti también por el tiempo de haber compartido, por abrir este espacio también de confianza, donde podemos conversar de manera abierta lo que pensamos, lo que creemos. Y sí, pues, así que muchas gracias. Todo siempre se puede repensar, pensar mejor, aprender más. También esa es la gracia que tenemos todavía. Y también la importancia también de ser, de asumirse ignorantes, como que a mí me parece siempre muy importante asumirse ignorantes en muchas cosas porque tenemos, la gracia de la ignorancia es que se puede superar, porque uno puede aprender de otros, de otras, aprender en lugares y esa ignorancia va quedando atrás. Pero es importante asumir esa ignorancia, porque si no, esa soberbia del Claro. mundo del desarrollo, el mundo científico, impide a escuchar a otros, aprender de otros y aprender de personas que quizás no están en los espacios. Por eso a mí es muy importante hacer talleres y estar con otras personas porque aprendo mucho más eh, que en los lugares donde supuestamente está la gente que sabe. Sí, qué bonito que la ignorancia no se vuelva un sitio baldío, un sitoriazo. Y que sea un lugar desde el cual construir. Un Sí, poco como, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. que estés muy Cortamos por bien. lo menos la grabación acá para el público. Así que bueno, que se cuiden también. Eso. Sobreviviremos o Sobrevivir. venceremos Sí, y libertad a los presos políticos y a las presas políticas de la a la revuelta. fuerza de la Muy, rebelión. muy Muy importante en importante. esto. Y venceremos, como la otra vez escuchaba una escritora también, Nadia Maleti, que decía que hay que aferrarse a una palabra, Venceremos. venceremos en algún Yo momento. propongo iremos venciendo. O de a poco Más, iremos. más en devenir.